Pues vamos a dedicar la conferencia del día de hoy a una exposición que tiene que ver con la pregunta de ayer y sobre la nota de ayer acerca de la caída en la producción petrolera. Les comentaba que se ha hecho un esfuerzo importante que incluye desde luego más recursos a Pemex y una mejor administración, sobre todo sin corrupción, porque ese es el principal problema, el lastre que más daña a las instituciones, la corrupción. Entonces se hizo un trabajo especial, un plan, una intervención para detener la caída en la producción petrolera, porque nos entregaron una empresa en muy mal estado, nada más porque se tienen estos recursos naturales gracias a la naturaleza. Como no se le paga renta a la naturaleza, pues es uno de los mejores negocios. Decía Rockefeller que el petróleo era el mejor negocio del mundo y el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado por nuestra madre naturaleza, que nos da este recurso que hay que también pensar no es renovable y hay que cuidarlo, pero por tener en México este recurso, a pesar de la corrupción, de el bandidaje oficial, hemos podido iniciar el rescate de Pemex. Recuerden ustedes que de todos los países del mundo, solo 20 cuentan con petróleo. No todos tienen petróleo. Y nosotros tenemos este recurso. Entonces, se ha administrado bien, con eficiencia, con honradez, y se pudo detener la caída en la producción. Pero como hubo un tropiezo, para llamarlo de alguna manera, en mayo, nuestros adversarios que apuestan a que fracasemos para sacar la banderita de que es bueno el neoliberalismo y seguir con el saqueo, se cayó en mayo la producción, pero ¿qué creen? Que ya en junio ya se recuperó. Entonces no les funcionó de nuevo su estrategia. Al contrario, vamos a informarles que va en franca recuperación la producción petrolera, que ya se tienen contratos firmados para explotar 22 campos petroleros y
que vamos a tener la producción necesaria para convertir esa materia prima en gasolinas, en diésel, y que al mediano plazo dejemos de comprar las gasolinas y el diésel en el extranjero. Es un plan que tiene como propósito rescatar a Pemex para que se convierta el petróleo en palanca del desarrollo nacional. Entonces vamos a dejarle la palabra a Octavio. Aprovechamos también para dar respuesta a dos preguntas más que se hicieron ayer sobre las empresas de Pemex que estaban vinculadas a asociaciones privadas y otra pregunta acerca de que había demoras en el pago a proveedores. Entonces, de una vez, las tres preguntas. Le dejamos a Octavio la palabra. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. En relación a las tres preguntas que se hicieron el día de ayer, la primera tiene que ver con el número de empresas de la filial Pemex Comercio Internacional. Comentarles que nosotros recibimos 21 empresas en diciembre del año pasado y de esas 21 empresas se han liquidado 6, las que aparecen con una crucecita roja ya están extinguidas, las que aparecen con una cruz azul están en proceso de extinción. Esperamos que en los próximos meses quede resuelto el tema y solamente van a quedar 11 empresas, y eso porque por razones no se puede eliminar. ¿Cuáles son esas razones? Pues las siguientes. La que sigue, por favor. Algunas empresas tienen activos. Por ejemplo, una empresa tiene un astillero, somos socios de un astillero en el 51% de las acciones de la empresa, son las de Hermanos Barrera. Ustedes se recordarán de esa compra que hizo Pemex hace algunos años. Hermanos Barrera es un astillero en Vigo, España. Bueno, pues esa tiene activos, no la podemos liquidar. Hay una empresa que tiene una refinería, somos propietarios del 50% de una refinería en Estados Unidos, Deer Park, obviamente no puede desaparecer. Hay 2 más que son propietarias de ductos y finalmente 2 empresas que tienen terminales de almacenamiento. Entonces, por esas razones van a prevalecer. Luego hay empresas que son tenedoras de acciones. Estas 2 que aparecen al centro tienen acciones de los astilleros y de la refinería y de empresas de ductos. Luego entonces también tienen que quedar por esa razón. Finalmente las empresas operativas, que son las que se dedican a la compra y venta de crudo y de gasolinas y otro tipo de refacciones que se requieren. Entonces, este es el número de empresas con el que finalmente nos vamos a quedar. Hoy día hay 4 en proceso de extinción y una vez que eso se quede resuelto, solamente 11 empresas, no hay ninguna en paraísos fiscales. Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con el pago a proveedores. Bueno, informarles que de enero a junio del año pasado, del 2018, se pagaron 119,000 millones de pesos en este periodo. En el mismo, nada más que de este año, es de 127,000 millones de pesos. Es decir, se ha pagado más este año, en este periodo, a proveedores que el año pasado, del orden de 8,400 millones de pesos más. La que sigue, por favor.
De estos pagos se incluyen ADEFAS que nos dejaron la anterior administración por el orden de 63,000 millones de pesos. De esas, alrededor de un poquito más de 58,000 millones de pesos, de esos 63,000 ya están pagados. Faltan alrededor de 4,700 millones porque se están revisando, están en proceso de revisión administrativa y o judicial, pero los pagos están fluyendo. La que sigue, por favor. Ahora, hay un grupo de adeudos que vienen del 2016 y hasta el 2018. Bueno, están siendo revisados por un grupo multidisciplinario donde interviene la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, desde luego Petróleos Mexicanos, para revisarlos, porque en muchos de los casos de estos adeudos no existen contratos, son adeudos que derivan de trabajos de emergencias. Por ejemplo, cuando hubo el problema en Salina Cruz, pues ustedes recordarán, hubo un sismo, hubo una inundación y luego hubo un incendio. Fueron 3 cuestiones al mismo tiempo y en ese tipo de situaciones se realizan trabajos de emergencia, de manera que luego hay que documentar lo que se hizo, porque los prestadores de servicio pues te dicen esto es lo que vale las obras, y hay que revisarlos. Y bueno, desde el 2016 y hasta el 18 no se pagaron estos adeudos y nosotros estamos en proceso de revisión. Pero bueno, les queríamos comentar, no hay tal problema de pago a proveedores, ¿no? No lo tengo con precisión, pero se los hacemos llegar, ¿no? Con mucho gusto. Y finalmente la pregunta del comportamiento de la producción, les presentaríamos dos láminas. La primera, nada más para enmarcar el tema, este es el comportamiento de la producción desde el año 2004-2005 y hasta enero del 2019, que fue la caída más brusca. Ahí podemos observar que en octubre del 2004 se alcanzó la producción histórica más alta de Petróleos Mexicanos, con más de 3,451,000 barriles, y en 14 años la caída de la producción es brutal, es del orden de 1,825,000 barriles, de manera tal que en enero de este año la producción estaba en 1,626,000. Lo que se cayó del 2004 a enero del 19 es mayor en barriles que lo que hoy se produce. De ese tamaño es la caída. Esto es una caída en la producción. La que sigue, por favor. Este es el comportamiento de la producción. También ya del año pasado y de este año. Aquí también hay que señalar que en enero del 2018 contra enero del 2019 la caída fue del orden de 300,000 barriles en un año. Entre enero del 2018 y enero del 2019 se cayeron 300,000 barriles. A partir de enero del 19 se empezaron a hacer una serie de acciones para restablecer la producción, es decir, para evitar que siguiera cayendo la producción. ¿Qué se hizo? Bueno, pues hubo una atención inmediata a los problemas operativos, por ejemplo, la disminución en el tiempo en el restablecimiento de los pozos, cuando se tienen fallas en el bombeo electrocentrífugo, el incremento de actividades de atención a pozos, por ejemplo, las reparaciones menores, las estimulaciones, las limpiezas, las optimizaciones y la producción temprana de nuevos campos terrestres. Eso fue lo que, de alguna manera, evitó que siguiera cayendo la producción y hubiera un ligero repunte, como se observa aquí en la gráfica. No sirve este aparatito, pero bueno, ahí se ve 1,626, subió en febrero a 1,706.
Aquí cabe señalar que de haber seguido la tendencia que se traía desde el 2004 y particularmente desde enero de 2018, pues hoy estaríamos en 1.550.000 barriles. En la línea roja que marca la tendencia de la caída del año pasado de la producción. Bueno, pues subió la producción ligeramente a 1.706.000 barriles. Y luego aquí observamos este pequeño bache en la gráfica y que se debe básicamente a los problemas del día a día que hay en toda actividad humana, pero concretamente en el caso del petróleo, tuvimos problemas, tuvimos baja presión en la red de bombeo neumático, esto tiene que ver con el gas, tuvimos 15 fallas, casi al mismo tiempo se botaron 15 bombas BEC, que le llaman bombas electrocentrífugas, que son las que nos ayudan a sacar el crudo de los campos maduros. Ahí ya se requieren bombas para poder sacar el crudo, ya no tiene presión el yacimiento para que salga por sí solo. Bueno, se nos rompieron 15 y tuvimos fallas en un turbogenerador de energía eléctrica. Entonces se nos concentró, fueron situaciones del día a día. Sin embargo, como lo señalaba el señor presidente, ya en junio ya tenemos un repunte nuevamente, ya resolvimos estos problemas del día a día y vamos ya repuntando, estamos en 1.680.000, pero la tendencia es a crecer. ¿En qué basamos esta estimación de crecimiento en esta gráfica? Bueno, en que para el mes de julio y de agosto, adicionalmente a todas estas tareas que se están haciendo de mantenimiento y de intervención a pozos, van a entrar en producción el pozo Chiquín 22. Este es un pozo nuevo de un campo nuevo. Ustedes recordarán que este año ya se tienen contratados desarrollar, ese es el programa, 22 campos nuevos. Bueno, pues ya en agosto ya tenemos los primeros barriles de aceite del campo, del pozo Chiquín, que es de un campo nuevo, Chiquín 22, que aparece con una palomita, y también de estos otros pozos que son nuevos, pero no de campos nuevos, sino de campos maduros. Pues van a entrar el Chanab 600, el Ayatzil 292, 177, 185, el SAP 46, el Malop 239 y otros más. El estimado no es más que el programa que tenemos que van a entrar en producción estos campos. Por eso estamos estimando este crecimiento. Ahora, si ustedes ven, aquí de nueva cuenta aparece un ligero decremento en la producción. ¿Por qué? Bueno, porque en estos meses va a haber una libranza de un FEPSO, que es un barco es un barco exportador de crudo. Es el famoso barco el Señor de los Mares, el Yuncanap. Se le tiene que dar mantenimiento. Es un barco que recibe el crudo de los campos de la sonda de Campeche y recibe el crudo, separa crudo y aceite y pone en condiciones el aceite de exportación. Ahí llegan los barcos a cargar, los barcos que nos compran el crudo. Bueno, ese barco cada año se le tiene que dar un mantenimiento, es la famosa libranza, y durante esos días el barco no puede recibir alrededor de 150.000 o 120.000 barriles diarios. Los días que esté en mantenimiento no se reciben, entonces hay que parar la producción. Por eso aquí se observa la caída. Es decir, que no es caída, es parte del día a día. Sin embargo, ya para los meses de noviembre y diciembre esperamos un repunte derivado de que van a entrar en producción estos campos. Va a entrar
el Chiquín 32 y el 45, pozos nuevos de campo nuevo, al igual que el Octli 2, el Tequit, el Cagua y el Mulache, que son pozos nuevos de campos nuevos, de estos 22 de los cuales estamos hablando, y pozos nuevos de campos maduros, como el Xanab 92, el LEC 37, el Ayatzil, el Malop y otros más. Entonces, esta es la proyección de la producción que tenemos para este año y queríamos compartirlos con ustedes. ¿Perdón? Bueno, acuérdense ustedes que cuando entran en producción los campos nuevos, se diseña varios pozos por campo. Entonces, entran de poquito en poquito. Esta es la primera producción. Con estos pozos son los primeros barriles de un campo. Entonces, por ejemplo, no estamos estimando que el cierre a diciembre, la producción ya de la plataforma va a ser del orden de 1.829.000 barriles, que es más o menos lo que se traía en estos meses, un poquito más de lo que se traía a mitad del año pasado, ¿no? Entonces, poco a poco van a ir incrementándose. Ya les hemos compartido la gráfica de la producción que tenemos para la administración. Esto es nada más un recorte de la proyección a diciembre de este año, ¿no? Entonces, ¿cuánto, señor presidente? Bueno, pues esto es la información. Siempre vamos a estar aquí informando de todo, para que se informe a los ciudadanos, porque lo hemos dicho varias veces, lo repito ahora, antes se decía que la política era asunto de los políticos y nosotros sostenemos que la política es asunto de todos. Y lo mismo con la economía, más en el periodo neoliberal, elevaron a rango supremo la economía y los técnicos hasta se sentían felices, se sentían científicos. Cuando son asuntos relativamente sencillos que tienen que ver con el juicio práctico, con el sentido común. ¿Por qué logramos la recuperación de la producción? ¿Por qué se estabiliza? ¿Por qué vamos a salir adelante? Lo puedo decir con una frase: porque no se permite la corrupción. Ese era el problema principal en Pemex y en el gobierno. Así de sencillo. Si me dicen cuál es el plan de gobierno, lo he dicho también en otras partes y lo repito ahora, dígalo rápido, usted que no habla de corrido, pero a ver, dígalo rápido en lo que tarda parado en un solo pie: acabar con la corrupción. Ese es el plan. Todo lo demás es complemento, es aderezo, es accesorio. ¿Cómo va a funcionar un gobierno plagado de corrupción? ¿Cómo va a funcionar un modelo económico plagado de corrupción? Nada funciona cuando hay corrupción.
Esa es la variable, como dirían los tecnócratas, que no se tomaba en cuenta. Por eso vamos bien. A eso se le debe el que el gobierno vaya cumpliendo con su función. Lo que pasa, no se hablaba ni siquiera de la corrupción. Hagan un análisis hemerográfico. Vean los informes del periodo neoliberal. No aparecía el tema de la corrupción, ni en el discurso. ¿Qué era lo que predominaba? Las reformas estructurales. Y hacer de las privatizaciones la panacea, el parapeto para saquear. Por eso vamos bien, vamos a estar respondiendo a los expertos sobre este asunto. Yo nada más puntualizo, porque es importante el debate, la polémica es interesante. Hay que alentarla porque es consustancial a la democracia. La nota de ayer era de que se había caído la producción de abril a mayo en 12,000 barriles. Pues ya se superaron los 12,000 de mayo a lo que va de junio. Pero, a ver, esos periódicos, esos analistas, hablaron lo suficiente de que el año pasado, de enero a diciembre, se cayó la producción de petróleo en 300,000 barriles diarios. ¿Se habló de eso? ¿Dijeron algo las calificadoras que ustedes recuerden? Entonces ahí queda eso. Ahora sí, vámonos a las preguntas. Vamos. Buenos días, Carlos Montesinos de La Hoguera. Buenos días, señor presidente, señor director. Dos preguntas, una para el señor Romero, si me permite, y una para usted. La primera en cuanto a Pemex, justo, ayer la CRE autoriza el uso de fracking para perforar justamente uno de los pozos. Saber primero, de dónde salió esa solicitud y qué va a pasar ahora, si ya usted se comprometió a que no se va a recurrir a este método. Sí, se hizo una solicitud en noviembre del año pasado, se complementó durante estos meses y en efecto se autoriza a explotar un campo, es un pozo petrolero con fracking. Se suspende esa autorización. No vamos a usar fracking en la explotación del petróleo. Ya el día de hoy, temprano, se trató el tema y ya se dieron las instrucciones correspondientes. El director de Pemex ya tomó cartas en el asunto. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Ya. Y la otra sobre los comentarios que hizo ayer el senador Ricardo Monreal respecto a su gabinete a 6 meses del inicio del gobierno, que dice que
la curva de aprendizaje de sus secretarios ha sido larga y pesada y que debería rodearse de gente que lo respalde más. ¿Algún comentario sobre lo que opina el senador Monreal? Muchas gracias. No me enteré hasta ahora de esa opinión, la respeto, pero no la comparto. ¿Ya? Buenos días, presidente. Jocelyn Gutiérrez, de Político.mx. Para preguntarle cuál es su reacción sobre la declaración del expresidente Ernesto Zedillo, que dijo que México debe de abandonar el paradigma prohibicionista del uso de las drogas. Y si me permite ahorita hacerle otra pregunta. Bueno, estamos trabajando de manera integral todo el problema de la inseguridad y de la violencia. Y no se descarta nada. Lo que pasa es que vamos poco a poco, es una estrategia para enfrentar este problema grave de la mejor manera posible. Yo les puedo mencionar que hay etapas que vamos cubriendo. Lo primero es lo más importante, es que haya bienestar y que se atienda a los jóvenes. Eso lo estamos haciendo, porque consideramos de que hay que atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Lo segundo es que no había protección para los ciudadanos. Por eso se creó la Guardia Nacional. Este domingo ya formalmente inicia la operación de la Guardia Nacional. Están invitados el domingo en el Campo Marte. Se va a llevar a cabo una ceremonia de inicio de los trabajos de la Guardia Nacional. Se van a desplegar ya elementos organizados por todo el país. Entonces, eso ya se logró. Implicó una reforma constitucional, implicó sumar esfuerzos, capacitación, definición de mandos, de estrategia, lo administrativo, pues todo eso ya se tiene. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, ya hablamos, bienestar, una Guardia Nacional que no existía. Ahora viene toda una campaña para combatir las drogas, el uso de las drogas, una campaña nacional. Y no se descarta también el analizar sobre estas propuestas como la del expresidente Zedillo y de otros mexicanos y extranjeros acerca de liberar o de permitir el uso de ciertas drogas. Todo esto es parte de un plan, pero vamos por etapas. O sea, no es un gobierno de ocurrencias. Sabemos bien lo que tenemos que hacer para enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. Por último, presidente, Porfirio Muñoz Ledo, ha criticado constantemente el acuerdo migratorio con Estados Unidos y calificó de inaceptable que se esté desplegando el uso de las fuerzas federales en las fronteras norte y sur de México. De hecho, señaló que esto es en obediencia a las peticiones de Donald Trump. ¿Qué le dice al presidente de la Cámara de Diputados? Pues que tiene
toda su libertad y él siempre ha sido crítico y opositor a ciertas políticas que considera inadecuadas. Solo decirle que tenemos la conciencia tranquila, que consideramos necesario el mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, de no confrontarnos, que vamos a acreditar nuestra propuesta de que haya desarrollo en Centroamérica, en el sureste, para que haya crecimiento, haya empleos, haya bienestar y que la migración sea opcional, no forzada, y todo esto respetando los derechos humanos. Eso es lo que puedo contestar. Muchas gracias, presidente. Gracias. Señor presidente, muy buenos días. Señor director, Daniel Marmolejo, La Cuarta República. Hubo una reunión recientemente de varios personajes impresentables. Algunos de ellos participaron justamente en el Pacto contra México. Unos están rotos y se hacen llamar los chuchos. Otro de ellos ha sido candidato, aparece en una combi en procesos electorales, que ha sobrevivido seguramente al Festival de Avándaro. Y uno fue un escritor, que es un escritor fantástico, que señaló que iba a haber un ataque cibernético desde Venezuela al INE, que iba a destruir literalmente los sistemas de cómputo para que usted llegara a la presidencia, tal como había sucedido en Estados Unidos. Este grupo forma una guerra o intenta formar un contrapeso en algo que pudiéramos denominar una guerra híbrida, pero más bien es desabrida. Sin embargo, señor presidente, la guerra híbrida pudiese estar dentro del Poder Judicial, debido a que hay dos características que pudiéramos juzgar: el descontrol en los actos de algunas autoridades y el desequilibrio entre los poderes. Tenemos seguramente por las lluvias un empantanamiento en Texcoco, pero hay un empantanamiento judicial en Santa Lucía. El lawfare con el cual han sido llevados muchos presidentes a juicio es algo que no deberíamos de sorprendernos, porque recordemos el discurso de Vega Memije, que al término de su ponencia, de su presentación en la Cámara de Diputados, fue increpado por los diputados preguntándole: ¿y lo jurídico qué? Y si no nos vamos tan lejos en la historia, el expresidente del Tribunal Federal Electoral señaló que nos juzgue quien quiera juzgarnos. Afuera, señor presidente, en este ánimo que va a suceder el 1 de julio, ha habido un ánimo constante que tiene que ver con frenar a estas autoridades que generan el desequilibrio entre los poderes. Hemos señalado al Poder Judicial, aquí se mencionó el quién es quién, pero el quién es quién es consecuencia de comparar el bien contra el mal. Aquí es comparar los malos contra los peores, y como se permite la estigmatización, sería el apestódromo del Poder Judicial. Quiero señalar a Silvestre Constantino Mendoza González, juez 30º civil, porque está defendiendo a criminales de cuello blanco. ¿Hasta cuándo, señor presidente, el juicio a los expresidentes? Muchas gracias. Bueno, pues ya hablamos de este tema. Mire, yo creo que cada poder tiene que llevar a cabo su renovación y tiene que hacerlo por iniciativa propia, porque son poderes autónomos, independientes, y sí es aconsejable la renovación de los poderes, sobre todo limpiarlos de corrupción, porque si no van a perder credibilidad, entre otras cosas. Tenemos todos que rendir cuentas a los ciudadanos y
no conviene que ningún poder se debilite por falta de autoridad moral, que es la que da la autoridad política, la autoridad moral. Por eso yo voy a seguir exhortando para que todos los mexicanos pongamos por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Eso es lo que nos va a fortalecer. Esa es la esencia de la cuarta transformación de la vida pública del país. Cada vez van a ser más mal vistos los corruptos en México. Ahora sí que fuchi, hasta guácala, cuando se tenga conocimiento de un corrupto. Y esto es parte del cambio, es un poco lo que sucedió cuando se fue adquiriendo cada vez más conciencia ecológica. Siempre hemos hablado de eso. Antes, pues hasta se comían las tortugas. Ahora, hacer eso, los hijos, los nietos ponen a los que tenían esas prácticas, a las anteriores generaciones, en su lugar, porque ya cambió. Hay una mentalidad nueva, hubo un cambio de mentalidad. Es lo que yo espero que suceda en el caso de la corrupción, que sea algo mal visto, que quede estigmatizado. Y eso sería realmente una revolución de conciencia colectiva. Porque, ¿qué sucedía? De que la corrupción se aplaudía, se toleraba, era ejemplo a seguir. Era un tonto el que llegaba a un cargo público y no se aprovechaba y no robaba. Acuérdense de los dichos, ¿no? Aquello de que la moral era un árbol que daba moras. Dijo una vez un personaje famoso de la picaresca política mexicana. Acuérdense que el que no tranza no avanza. Acuérdense de que político pobre, pobre político, de cuántas cosas más. Entonces, ya eso está cambiando. Entonces, hay que avisarles. Ya no hay los telegramas, ya no son muy usuales para mandarles telegramas, pero hay el correo electrónico. O hay que tocarles la puerta para avisarles que ya hay una nueva realidad. Una vez me topé hace relativamente poco con una niña en un aeropuerto
y se tomó una foto conmigo. Y viene la niña luego y me dice, es que mi papá quiere hablar con usted y que si le da su teléfono. Y le digo, ¿y quién es tu papá? Ya me da el nombre. Un personaje que en ese momento estaba siendo cuestionado por corrupción. Pero cuando me dice la niña, ¿quién es su papá?, me lo dice casi temblando. Entonces, le digo, sí, apunta, le doy tu teléfono. Ah, porque quiere hablar con usted. Sí. Y dile a tu papito que yo quiero también hablar con él. Y la abracé. Y ya, no hablé con el señor. No hablé con el señor, pero ¿qué culpa tiene la niña? ¿O qué culpa tenía esa niña de la conducta de su padre? Entonces, esto tiene que enseñarnos a que es mejor heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra. Y esto es el cambio. No, ¿cómo creen que lo voy a decir? O sea, ni con todo respeto, nada más es decirles que no se anden creyendo, ¿sí?, que se es muy astuto, que son muy vivillos los corruptos. En ese sentido, ¿se puede lograr este objetivo perdonando a la mafia del poder? Claro que sí. Claro, ¿por qué no? O sea, si hay una circunstancia nueva, o sea, si ya no tienen posibilidades de robar y además son mal vistos, vamos a crear, mire, el ejemplo de cómo se avanzó en adquirir una conciencia ecológica es bueno. Si ustedes me dicen, a ver, en los últimos tiempos, en las últimas décadas, ¿en qué ha habido buenos resultados? Porque no todo fue malo. Bueno, yo les diría, eso es buen aporte. Eso fue un aporte. Llevó su tiempo y no se le debe solo al gobierno. Eso tuvo que ver con la gente, con el pueblo, con la sociedad civil, como ahora se le llama al pueblo. Pero es cuando una causa se convierte en una voluntad colectiva, es una toma de conciencia. Fue algo que sucedió también el año pasado, o sea, un cambio de mentalidad. Siempre he dicho, hay veces que se presentan confrontaciones, hay revoluciones, hay enfrentamientos armados y aparentemente hay cambios, pero sigue la misma mentalidad. Y esto que estamos viviendo ahora, sin violencia, por eso es una transformación, porque
va acompañada de un cambio de mentalidad, que es lo más difícil de lograr. Pero eso sí, cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Ese es el proceso que estamos viviendo. La mayoría de la gente quiere justicia, presidente. Sí, y va a haber justicia, pero justicia también es evitar que se cometan abusos, que se cometan hechos de corrupción. O sea, también eso es justicia. O sea, no solo castigar, ¿sí?, lo que ya significó un ilícito. También es justicia prevenir, evitar tener comportamientos nuevos. Esa es la obligación del gobierno. Sí, todo lo que signifique acusación en curso para que sea juzgado va a ser atendido. No vamos a tapar nada, pero lo que queremos más que cualquier otra cosa, lo que consideramos más importante es gobernar con el ejemplo. Eso es lo que va a ayudar más. El que, a ver, habían, y esto aprovecho también para aclararlo, porque la compañera que preguntó ayer habló de 90 empresas y en efecto tenía razón, eran 90 empresas, nada más que se fueron reduciendo, ¿no? En todos los petróleos mexicanos. Es que ella habló de 90 y así era. A ver, otra. ¿Tú preguntaste las de ayer? Bueno. Bueno, justo de esto quería saber si estas 11 empresas solo son de PMI, del grupo PMI, porque finalmente cada subsidiaria tiene sus propias empresas. De hecho, la adquisición de agronitrogenados y Fertinal se hace a partir de la constitución de Proagroindustria y otras 2 holdings, ¿no? Entonces quería saber si estas 11 solo corresponden al grupo PMI y qué va a pasar con el resto de las compañías privadas que tenía Petróleos Mexicanos en las otras subsidiarias. Sí, es correcto. Cada empresa subsidiaria tiene varias empresas, por eso el conjunto de las 90, y hemos venido reduciendo todas las que se pueden. En el caso de PMI, que era específicamente la pregunta, esta es la respuesta, que van a quedar 11 nada más, y el restante ha venido viendo una disminución y estamos precisamente en ese proceso de compactación. Pero es correcto, ¿eh? Sí. Y aprovechando que el ingeniero está al micrófono, quería preguntarle también del ingeniero Lozada Aguilar, si usted tiene información al respecto de la investigación que se hizo sobre la estafa maestra y qué ha pasado con este funcionario, y en todo caso, qué va a pasar con Pemex Exploración y Producción, que ha quedado pues un poco a la deriva desde que se inició la nueva investigación. Yo no tengo información, pero el señor presidente a lo mejor sí la tiene. ¿Tú eres de la revista? Contralínea. Sí, es una muy buena revista. Me consta, porque sus reportajes sobre Pemex y sobre la corrupción en Pemex de primera, no sé si sigan los mismos, pero se ve que sí. O sea, por la compañera, que es muy buena, saben sobre el tema. Esa revista es de consulta obligada para saber lo que sucedió en el periodo neoliberal o en una
buena parte del periodo neoliberal sobre corrupción en Pemex, mientras otros callaban, ellos hacían denuncias. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con el robo de combustible, lo del huachicol, quien mejor lo trabajó fue esta revista. Tengo la información de hoy de que la Fiscalía General hizo la investigación y no encontró responsable a este funcionario de Pemex. Pero hoy solicité que me presenten por escrito esa resolución. Entonces, cuando yo la tenga, se las paso.